Mi nombre es Guillermo Sosa, yo soy director y creador de contenido y integrante de Los Sogas Team. Hoy les vamos a contar 50 cosas sobre mí. Sí, 50 cosas. No sé, creo que voy a hacer 20 mejor. 50 son muchas. 20 porque tengo 20 años. Para hacer esto un poquito más interesante, van a ser cosas que tienen la triste realidad sobre mí también. Entonces, empecemos con esto. Son cosas que nunca les he contado, pero creo que después de este video van a saber un poquito más de quién soy yo. Varios me llaman grosero, pero yo opino que es mejor decir lo que en realidad sientes en vez de esconderlo. Yo quiero ser un millonario, pero no porque me encanta el dinero, sino porque me gustaría ayudarle más a otros y tener la habilidad económica de hacerlo, y también porque me gustaría crear más cosas. Yo quiero ser un director de Hollywood, pero no enfrente de la cámara, detrás de la cámara. Me ha tocado estar enfrente de la cámara, pero es porque cuando estás detrás de la cámara, menos gente tiene la oportunidad de conocerte. To all the ladies in the place. To all the ladies in the place. Yo siempre soñé de tener la familia ideal. Y es simple porque yo crecí con una mamá. Mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Lo que salió de esto, una perspectiva positiva, es que yo aprendí a ser muy independiente en la vida. Yo siempre quise tener poder en redes y que me conociera la gente, pero nunca me imaginé la responsabilidad que iba a tener con eso. Es justo la razón por la que ahora estoy alimentándolos a todos con más contenido, y creo que últimamente ha sido bueno. Entonces estoy muy agradecido por eso. A mí me encanta tomar riesgos, y es por mi forma de ser. Soy muy atrevido. He perdido amistades, relaciones y todo eso por mi forma de ser. Pero últimamente creo que por los riesgos malos y buenos que he tomado hasta este día, me ha ido muy bien y no me arrepiento de ninguno. Yo soñé de ir a la universidad toda mi vida, pero se me complicaron un poquito las cosas cuando me mudé a Los Ángeles, porque me empezó a ir muy bien y fue justo el verano antes de que tenía que ir a la universidad. Pero hasta este día estoy seguro que algún día pasará y no me arrepiento de no haber ido ahorita. Todavía puedo ir después. A mí me cuesta confiar a la gente. Y esto es simple porque el último año de mi vida, cuando yo viví en Los Ángeles, mucha gente me manipuló, me usó, y eso como que me dio otra capa arriba de mi cuerpo. Y cuesta quebrar esa capa porque a mí me gusta ahora ver las cosas antes de confiar, y me gusta los hechos en vez de solamente lo que habla la gente. A mí me gusta ver a otros triunfar, pero solamente si no pierden su humildad. A lo que me refiero es que yo en este día le he ayudado a mucha gente y les he ayudado a triunfar, pero solamente me gusta si se mantienen humildes. Cuando se les va la cabeza, ya pienso que está mal, y que uno siempre tiene que tener su humildad. Y cuando pasa eso, cuando no tienes humildad, y te conocí antes de cuando tenías humildad, empiezo a desear lo peor por ti. Me gusta tomar fotos, pero no tanto como me gusta ser director.
Y creo que la fotografía últimamente siempre me dio un camino y una entrada a este mundo. Pero la realidad es que quiero ser un director más que quiero ser un fotógrafo. Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. Y eso fue porque en mi vida yo nunca tuve la habilidad de escoger lo que quería, porque nadie escoge su vida. Pero mientras fui creciendo, fui madurando y la libertad me empezó a caer. Y ahora creo que es muy importante saber lo que quieres y no quieres, porque es una madurez que tienes que desarrollar. Es simple, sé lo que quiero y no quiero, y ustedes deberían saber lo que quieren y no quieren también. Se les va a facilitar la vida muchísimo. Una cosa muy rara de mí, a la parte que siempre quiero ser único, es que yo siempre escucho la música que está en tendencias, solamente. Ya sé, es un cliché, pero me gusta estar actualizado con la cultura moderna y saber lo que todos saben. Me gusta comer mucho. Sí, esto es simple. Me gusta comer mucho porque cuando yo era chico, yo era gordito y todos me decían que dejara de comer. Ahora uso cualquier oportunidad para comer. Y no creo que está mal, sino creo que hay que disfrutar la comida, todos tipos de comida, en todos tipos de culturas, y vas a vivir una vida más feliz. No soy el mejor en expresando mis sentimientos. Y eso es simplemente porque en mi familia nunca tuvimos la plataforma donde todos hablábamos de nuestros sentimientos. Pero lo bueno de eso es que yo sé cómo controlar mis emociones muy bien. Y otra cosa, también soy el mayor de 3 hermanos. Eso es una gran responsabilidad en mi familia también, porque ellos se fijan a mí como un ejemplo. Y unas veces me arrepiento de ser tan atrevido, pero a la misma vez no me arrepiento porque ellos se han dado cuenta también de salir de su zona de confort y han visto cómo me ayuda a mí, entonces ahora ellos están más dispuestos a hacerlos también. Todos mis amigos de hoy los conocí por redes y me encanta eso. Las redes han tenido un gran impacto en mi vida. Pero también extraño los bellos momentos cuando no conocía la tecnología y no sabía la capacidad que tenía o cómo podría afectar mi vida. Y también amo ser integrante de Dos Ovas Team, en realidad. Amo eso. En el principio era un poco difícil porque yo no sabía cómo integrarme o ser parte de un grupo. Fue un cambio, una adaptación gigante para mí. Siempre era el que me gustaba juntarme con todos. Pero como ven ahora, estoy en Dos Ovas Team. Me gusta hacer ejercicio. Pero recientemente, ¿cómo se dice? Recientemente tuve que dejar el gym un poquito porque mi vida está muy ocupada, pero espero que con el tiempo me empiece a organizar un poquito más y empiece a ir al gym otra vez porque me sentía mucho más feliz de lo que ya me siento con la vida. A mí siempre me gusta tener el contra. Y sí, el contra no es lo mejor unas veces, bueno, la mayoría del tiempo, cuando todos dicen que sí y yo digo que no. Pero a mí me encanta porque me da otra perspectiva de la situación y a mí me gusta ser muy flexible con mis pensamientos. Entonces, siempre seguiré dando el contra. Y no pienso cambiar eso nunca en la vida, nunca. Nunca estoy satisfecho con los resultados. Y eso puede ser malo cuando no me doy cuenta del esfuerzo que le da a la gente, cuando me dan algo, hacen algo por mí, porque no estoy conforme. Pero yo creo que en la vida nunca tienes que estar satisfecho con lo que te den o con lo que te ofrezcan. Siempre tienes que
pensar que sea ahorita o después el más allá. Y eso es a lo que me ha ayudado y a lo que me da el pensamiento más grande del mundo. Y pues, bueno chicos, eso fueron las 50 cosas sobre mí, aunque fueron 20 porque tengo 20 años, entonces solamente quise hacer 20. Pero también les quiero contar que todas las cosas que dije tienen un bueno y un mal sentido, entonces es como ustedes lo quieran ver, porque la vida es del perspectivo, de cómo quieras ver las cosas. Y pues si les gustó el video, ojalá suscríbanse a mi canal aquí abajo, y si ya están suscritos, prendan sus campanitas y van a estar suscritos, y cada vez que suba un video van a ver mis nuevos videos. Y ya sé que se escucha mucho el aire, se escucha muchísimo, pero también les quiero decir que que pare un poquito el aire. Ok, no, seguimos aquí. Y también les quiero decir que le pongan like a este video. No se olviden de poner like, porque eso sí se ve si les gusta o no les gusta el contenido, para que yo pueda ver si les gusta o no. Y quiero que ustedes comenten también abajo qué son unas tristes realidades de ustedes, que pueden ser buenas o pueden ser malas al mismo tiempo. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. See you in the next video.